quiero decir que me pone muy contento la reedición de este debate clásico entre Ralph Miliband, Nikos Poulantzas y Ernesto Laclau. A mi modo de ver, ha constituido un hito en la historia del pensamiento marxista y, más allá del marxismo, en la historia del pensamiento político contemporáneo. El debate, si bien ya tiene muchos años, tiene más de medio siglo, tiene un interés como tiene todo clásico y todo debate clásico, toda confrontación clásica tiene un interés particular por varios motivos. En primer lugar, yo diría que son los primeros intentos de actualizar, de renovar el debate marxista en torno a lo político, centrándose en comprender la naturaleza del Estado capitalista. O sea, para la década de fines de los años 60, inicios de los 70, cuando tanto Ralph Miliband como Nikos Poulantzas comienzan a publicar sus primeras obras, hay un hiato muy importante. Hay desarrollos en la teoría marxista en el terreno filosófico, en el terreno estético, en el terreno económico, pero las referencias que existen todavía en la década del 60 en relación a la teoría política marxista remiten a debates muy antiguos, remiten a los textos de Lenin, remiten a los textos de Trotsky, de Rosa Luxemburg, de Kautsky. O sea, hay un hiato en el pensamiento político que de algún modo estos autores intentan llenar, tratando de pensar tanto la naturaleza del Estado moderno como los estados históricos, o sea, entender cómo se desenvolvieron, cómo funcionaron los estados capitalistas contemporáneos. Si bien, como digo, ha pasado el tiempo y luego de este debate han surgido otros debates señeros, como, por citar alguno, el de la llamada escuela de la derivación del capital y otros desarrollos contemporáneos, este debate tiene un interés particular, a mi modo de ver, por una cuestión. Aquí se confrontan de modo casi puro dos modelos. El modelo, podríamos decir, empírico, digamos, el marxismo más de corte empirista que lleva a Ralph Miliband, consecuente con la tradición, digamos, historicista, empirista del marxismo inglés, lleva a estudiar empíricamente las élites estatales. Digamos, se pregunta por la relación entre el Estado y el capital a partir de la conformación de élites estatales a partir de las élites económicas. Digamos que el objetivo de Miliband es demostrar que el personal del Estado se recluta en última instancia entre las élites dominantes. Y él lo demuestra empíricamente a partir de, digamos, de un estudio de caso, teniendo sobre todo como referencia el caso inglés, aunque no exclusivamente. En cambio, su contendiente, que es Nikos Poulantzas, discípulo de Louis Althusser, que viene en ese momento de la tradición estructuralista, en un momento de auge del pensamiento estructuralista, está pensando más bien el Estado en términos estructurales, está pensando el Estado en términos del modo de producción capitalista, de los distintos niveles que componen el modo de producción, de la dinámica que adquieren los modos de producción cuando se articulan en formaciones económico-sociales y cómo juega el Estado como Estado capitalista en la medida en que es el Estado capitalista de un modo de producción capitalista. O sea, la explicación
de Poulantzas es antiempirista. Para Poulantzas no importa cuál es el personal que reclute el Estado, sino la propia naturaleza del Estado dentro del nivel que ocupa en un modo de producción que ya está definido como capitalista de modo estructural. Digamos que el debate que se desarrolla en este libro es un debate apasionante porque, digamos, son dos tradiciones serias, son dos tradiciones sólidas, cada uno maneja magistralmente el método y digamos que es muy agudo Poulantzas en demostrar los límites de la demostración empirista y es muy agudo también Miliband en mostrar los límites de un teoricismo demasiado abstracto, que de algún modo llega a la conclusión de que el Estado es capitalista simplemente porque es el Estado de un modo de producción capitalista, ¿no? Entonces, uno ve el problema en un teoricismo y en un determinismo demasiado abstracto, y el otro ve un problema en un empirismo que se limita a pensar cómo se recluta y cómo se constituyen las élites en el Estado capitalista. Y creo que esto de los límites de ambas visiones saca provecho el argentino, el politólogo argentino o de origen argentino Ernesto Laclau, que en ese momento está residiendo en Inglaterra o en proceso de instalarse en Inglaterra, que si bien proviene de la tradición estructuralista, ya es un lector de Gramsci, de algún modo compensa su visión estructuralista con cierto historicismo marxista que va a desarrollar en obras posteriores, y entonces esta perspectiva muy rica de alguien que viene de pensar los populismos latinoamericanos, que viene de pensar las formaciones sociales en forma comparada entre América Latina y Europa, que viene de cotejar los modelos clásicos, el estado normal, los estados, digamos, llamados de excepción, digamos, saca provecho de este debate mostrando de algún modo las aporías de cada perspectiva y postulando, digamos, su propia tesis acerca de la relativa autonomía de lo político. Digamos que este es un momento intenso. El debate tiene muchas idas y vueltas, es un debate por momentos sutil, por momentos nos hace reír, nos provoca, a veces uno llega a empatizar con los argumentos de uno y páginas más adelante con los argumentos del otro, porque ambos son muy persuasivos, son autores muy inteligentes, muy formados. Ambos de algún modo van a aprovechar este debate porque sus posturas más típicamente ideales van a ser relativamente corregidas en obras posteriores. Y me parece que para todos los que nos interesa el pensamiento político y para todos los que nos interesa la acción política y nos interesa el marxismo y repensar de algún modo el estatuto de lo político, pensar los estados modernos en su dinámica, en su especificidad, en su capacidad hegemónica y también en sus crisis, necesitamos volver sobre este debate. Aunque lo podamos considerar desde cierto punto de vista superado, es como volver sobre los clásicos, como volver sobre Maquiavelo, como volver sobre Gramsci, como volver sobre la escuela de la derivación, que es apasionante, pero que también ha corrido mucha agua bajo el puente desde entonces. ¿Qué podríamos decir? ¿Por qué este debate está superado? Yo diría, hay múltiples elementos que salen del propio debate. Uno de ellos creo que tiene que ver con la dificultad de una postura y de otra postura para historizar las sucesivas formas estatales. Me parece que tanto en uno como en otro hay una cierta abstracción respecto de lo que es el Estado capitalista
y poca apertura, por lo menos en el debate y en estas obras iniciales, para pensar el decurso histórico del Estado capitalista, digamos, a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el estudio comparado que ofrece Perry Anderson entre las distintas formas estatales contemporáneas, ¿no? O en estudios sobre el Estado en el siglo XIX, los estados del siglo XX, los estados de excepción. Digamos, ahí todavía está muy contenido en una forma muy abstracta. Otro elemento que me gustaría señalar para cerrar es que tanto uno como otro están buscando herramientas en el pensamiento de Marx, y todos seguimos buscando herramientas en ese legado extraordinario, pero curiosamente buscan reconstituir una teoría marxista del Estado a partir, sobre todo, de las referencias expresas de Marx a la política y al Estado, de algún modo desplazando una obra como El Capital, cuando El Capital no es una obra de economía, ¿no? Sino que, como su subtítulo lo indica, es una crítica de la economía política y la política también está en El Capital. No quiero circunscribirme, por supuesto, a una glosa de la ópera magna de Marx. El legado de Marx, sobre todo en los llamados escritos franceses, es extraordinario. Hay mucho que se puede extraer de esos análisis, pero de algún modo me parece que la escuela que viene después de este debate, la escuela de la derivación, hace una lectura muy productiva del Estado dentro de la lógica del capital, de la dinámica del capital, un horizonte que de algún modo escapaba tanto a Miliband como Poulantzas y de algún modo también escapaba a la perspectiva de Laclau. Dicho esto, recomiendo de modo entusiasta la lectura de este debate. Seguimos aprendiendo de estos autores. Creo que es un hito, como decía, en el pensamiento político contemporáneo, y es un hito en la historia del marxismo. Hay que volver sobre esta obra, apostando siempre a la actualización y a la renovación. Gracias.